muchas personas lo presentan en internet como un método y para mí no es un método. Para mí es simplemente la manera natural como el ser humano aprende, ¿no? Es como, no sé, es como, no es un método, porque si fuese un método, quisiese decir que para algunos funciona y para otros no. Y para mí esta es la única manera de aprender, ¿no? Tú me preguntaste por email, ¿no? O me contaste, yo he visto que tienes un interés por el tema del input comprensible. Y creo que eso viene de mi frustración con las escuelas. Yo no estoy en contra de las escuelas. Creo que las escuelas son de mucha ayuda en muchos momentos y hay escuelas buenas y hay escuelas malas. Pero sí estoy en contra de los que creen que solo de ir a la escuela se aprende y pues no es así, ¿no? Yo creo que la escuela representa tal vez un 10% o menos de lo que uno tiene que hacer para aprender un idioma, ¿no? En mi caso fue así. Yo cuando descubrí el input comprensible, teoría de la adquisición, la manera natural de aprender un idioma, es cuando se me activan las alarmas y empiezo a tener esta intuición de por acá es. Y empiezo a indagar más, a entrevistar gente, a leer sobre el tema. Y al final, el problema que yo encuentro ahora es que este mundo de la adquisición de idiomas a través del input comprensible, muchas personas lo presentan en internet como un método y para mí no es un método. Para mí es simplemente la manera natural como el ser humano aprende, ¿no? Es como, no sé, es como, no es un método, porque si fuese un método, quisiese decir que para algunos funciona y para otros no. Y para mí esta es la única manera de aprender, ¿no? A través de mucho input que sea comprensible, que sea interesante, que sea más que racional, sea emocional, donde uno se conecte, Mm. y variado, etcétera, ¿no? Sí. Eh, sí. No, estoy 100% de acuerdo. O sea, me siento exactamente de la misma. Porque cuando alguien lo llama método, tienes la sensación como que es, pues sí, una nueva teoría que ha salido. Sí, Una sí. nueva forma. Vamos a probar esto, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Y también creo que hay otro error que he estado viendo mucho en internet, de gente que mal entiende esto, y se cree que el input comprensible es escuchar podcasts o escuchar vídeos o ver películas. Yo trato de explicar, pero a veces la gente no lo termina de entender, que no es eso. Input es todo aquello que es un canal de entrada al final. En la traducción sería canal de entrada, ¿no? Sí, Entonces, todo lo que entra a tu cerebro en otro idioma es input, es un canal, ¿no? Y puede ser un input, así como puede ser una película o un podcast o una multimedia, algo de multimedia, también puede ser tu novia que te habla en otro idioma, o la gente en la calle, o una llamada por teléfono para sacar una cita en otro idioma. O también puede ser los letreros que ves en la calle. Eso también es input. Todo lo que entra visualmente o auditivamente es input. Y creo que esto es peligroso, o sea, entender que el input es o sea, reducirlo solamente a multimedia es muy peligroso, ujú. que es una manera como un poco de refugiarse en la multimedia sin salir al exterior. Y realmente lo que te ayuda, la multimedia ayuda y para mí ha sido un puente gigantesco para poder aprender el idioma, pero finalmente si te quedas solo ahí y nunca sales, pues no tienes ese contacto real con el idioma y es ahí donde se tiene que terminar o seguir aprendiendo el idioma porque la multimedia tiene sus limitaciones, ¿no? No es perfecta, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no entiendo. O sea, yo escucho podcast, veo Mm. muchísimo, pero sí que es verdad que llega un momento en el que, entre comillas, es la posición cómoda. Digamos, estás en tu sofá viendo algo que te sigue ayudando. Pero sí que es verdad que No, y es apasionante, ¿no? Escuchar podcasts y ver películas.
pero yo sí he notado que, claro, me acostumbro al timbre y tono y manera de hablar de voz de los moderadores de radio, de podcast, de películas. Y cuando uno sale a la calle, la gente habla de otras maneras. Y eso no hay donde aprenderlo más que en la calle, ¿no? Claro, claro. Sí, hombre, hay cosas que se pueden aproximar más, conversaciones, pues un podcast que hace una entrevista entre personas puede ser Exacto, más exacto. parecido que no un documental, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es verdad que esa interacción de la calle instantánea que tienes que Sí. reaccionar en el momento no existe. Sí, sí, y también temas, ¿no? Porque uno cuando usa el input comprensible a través de multimedia, como uno se fija en los temas que a uno le interesa, por ejemplo, en mi caso, lo que me gusta mucho es encontrar historias, por ejemplo, una película o un libro, Ujú. y alrededor de esa historia busco otras fuentes como para complementar. Entonces, imagina, ahora me vi una serie que está ahí en Apple TV que se llama Silo, muy interesante, pero entonces ya estoy como todo el tiempo escuchando podcasts de análisis sobre la serie Ya, y como la serie es sobre distopía o utopía negativa, ¿no? Como un claro. mundo futurista, encontré un canal sobre temas de tecnológicos del futuro en portugués y empecé a escucharlo y ahí encontré un libro. Entonces como que escojo un tema y ese tema me abre y me hace profundizar, Ujú. pero son temas que a mí me interesan. El problema es que cuando uno va a la calle, uno no habla de las cosas que le interesan, sino uno tiene que hablar de todo. Mm. Y a veces el peligro de la multimedia es que uno se queda en los temas que a uno le gustan y a veces toca aprender otras cosas también, ¿no? Que a uno no le interesan, ¿no? Como, no sé, las reglas de tránsito en otro idioma, Claro, claro. tienes que aprenderlas, ¿no? Sí. Hombre, no sé si puedes buscar un grupo de Facebook que se llame Utopía Negativa en Alemania y encontrar a Cla- gente que le guste también, pero nada, sí, es muy Claro, 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 exacto, exacto, sí. sí, es verdad, es verdad, buen apunte, sí, sí.